Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. He titulado este manifiesto por el 28 de febrero de 2022, Un futuro por construir. Hoy es un día para meditar hacia dónde nos dirigimos en Andalucía. Hace 2 años ya del 40 aniversario de la autonomía andaluza y 2 años son los que llevamos de pandemia, una situación de película a la que nos hemos ido acostumbrando y que ha instalado cierta tristeza que ha afectado a la salud mental de casi todo el mundo. Tristeza por las restricciones, tristeza por los 18 fallecidos en Estepa por coronavirus, por los 12.741 fallecidos en Andalucía, tristeza por los negocios que han tenido que cerrar sus puertas definitivamente y por los negocios que subsisten a duras penas. Una pandemia en una Andalucía precaria y desindustrializada en la que no se genera valor añadido, en la que se vive al día o no se llega a fin de mes en miles de familias y en la que los precios están cada día más caros. Llenar la cesta de la compra y el coche de combustible es doloroso. Debemos cambiar el modelo productivo para acabar con la desigualdad, apostar, por supuesto, por el turismo, pero también por la cultura y por reindustrializar nuestra tierra. Y aunque esto retrata a cualquier región, los pocos datos que voy a dar son una radiografía más precisa de lo que es Andalucía. El 35,1% de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza o exclusión social. Un 33% más que en la media nacional. La tasa de paro en Andalucía es del 23%, el 50% mayor que en el resto de España. De las 15 ciudades más pobres del país, 12 son andaluzas. Los andaluces tienen un salario del 23,6% menor que en el resto de España, pero las andaluzas tienen un salario un 23% menor que el de los hombres. Las precarias, las cuidadoras de personas dependientes, las mujeres con discapacidad, las familias monomarentales, las limpiadoras del hogar, etcétera, etcétera, siempre son las más empobrecidas por mucho que trabajen. Y ahí está Vox exigiendo al PP que elimine la perspectiva de género de las políticas que corrigen la desigualdad porque dicen es un invento ideológico de la izquierda. Y cosas como estas las dice el juez Serrano, parlamentario de Vox, que está siendo juzgado por corrupción. Y con Vox, Ciudadanos y el PP en el gobierno andaluz ha caído en picado la inversión en educación para luchar contra la violencia machista y corregir la desigualdad entre los sexos. En estas condiciones, ¿qué futuro le espera a la juventud de Andalucía? Porque están emigrando fuera, igual que sus abuelos y sus abuelas, con una diferencia. Muchos están muy bien preparados académicamente y se llevan la inversión en educación que hemos hecho desde la educación pública andaluza a otras tierras que se van a beneficiar de su talento. Por fortuna, la esperanza ha ido creciendo gracias a las campañas masivas de vacunación que han impedido miles de muertos en la sexta ola. Las restricciones se han ido relajando, pero la que ha quedado tocada de muerte ha sido la sanidad pública andaluza, que lejos de haberse reforzado, ha sido gradualmente desmantelada, sobre todo en la atención primaria, que es la que previene de otras enfermedades mortales como el cáncer. Esos diagnósticos llegarán en muchos casos demasiado tarde. Que se dejen de manipular las cifras en el gobierno tripartito de derecha. Ahora nos contarán otra versión seguramente. Que nos cuenten lo que les interesa, pero la realidad la podemos ver con nuestros propios ojos. Colas de espera incomprensibles. Médicos y médicas que tienen que atender el doble de pacientes que antes en una sola jornada. Condiciones laborales lamentables para los encargados de cuidar de nuestra salud, lo que produce una fuga de médicos y sanitarios a otras comunidades o al extranjero. Otra fuga de cerebros más después de invertir en su formación en Andalucía. Y lo que nos preocupa más no es que ese esfuerzo social y político no repercuta en nuestra tierra, sino que tengan que marcharse. No existe mayor fracaso. El deterioro de la sanidad de todos y todas para potenciar el negocio de la sanidad privada de solo aquellos que se lo pueden permitir no es una casualidad. Responde a los intereses políticos de la derecha, que se dejen de excusas aludiendo al gobierno de España porque la tesorería andaluza en cuanto a sanidad tiene superávit. Dicho de otro modo, hay dinero que no están dispuestos a gastar en la época en la que más inversión tendría que darse en la sanidad, pero no invierten en la pública porque así, mientras la gente pierde la fe en la sanidad, que es de todos, quien pueda permitírselo
contratará un seguro privado, haciendo el agosto de los inversores, haciendo crecer las clínicas privadas. Y ninguno de estos inversores es de clase trabajadora, lo puedo asegurar. Y no puedo dejar de mencionar que este deterioro de la sanidad pública comenzó con el gobierno del PSOE hace ya muchos años, con sus conciertos y apoyos a la privatización, que a día de hoy culmina con otro gobierno más a su derecha. Otro asunto de actualidad es la preocupación mundial por la guerra de Ucrania, y más aún cuando el imperialismo de Estados Unidos ha convertido a Andalucía en un objetivo militar directo con las bases de Rota y de Morón. No hay derecho a que nos metan en esta guerra que no es nuestra, y no hay derecho a que nos tengamos que sentir amenazados en una tierra solidaria y pacífica. Por eso tenemos que expresar nuestro más rotundo no a la guerra, no a cualquier guerra. Por desgracia, Ucrania es solamente uno de los conflictos bélicos que hay en el mundo, más de 60 hoy día. Pero ninguna guerra, decía Eduardo Galeano, tiene el valor de reconocer que es para robar a otro. Andalucía también está sufriendo otra amenaza. Hay pueblos rodeados por 10 kilómetros a la redonda de placas solares. Para que se hagan una idea, están proliferando proyectos de energías renovables que no son en absoluto ecológicos, digan lo que digan. Los fondos europeos Green New Deal deberían llegar a los particulares y no a los especuladores para que nuestros tejados abastezcan a nuestras casas e industrias con la energía del sol y no suframos el robo mensual de tener que pagar la luz más cara de la historia. No podemos permitirnos cambiar la burbuja inmobiliaria por otra burbuja, la burbuja energética, ni convertir a Andalucía en el granero energético de Alemania o Noruega, destrozando definitivamente nuestros paisajes para que allí presuman de ser ecologistas. Menuda hipocresía. Andalucía se merece ser una tierra ecologista y verde como su bandera, reforestada, sostenible y autosuficiente, con sistemas de regadío que también nos permitan la soberanía alimentaria. Nos han cercado la Sierra de Estepa y este es un símbolo de la Andalucía que se está construyendo. Decir que la naturaleza y el medio ambiente es patrimonio de todos y de todas y no tiene dueño es decir la verdad. Los dueños de Media Andalucía viven en Madrid y tienen las tierras en barbecho. Y también es verdad que toda persona que vive de su trabajo es clase trabajadora, que no les quepa duda, pero si no tenemos conciencia de esto nos va a ir muy mal. Es triste que el patriotismo de alguna gente quepa en una caja de zapatos, como decía Julio Anguita, la pulserita y la bandera, y cero compromiso con lo público, que es lo que nos proporciona el estado del bienestar. Curiosamente, este patriotismo no se da cuando se trata de sentirse orgullosos y orgullosas de Andalucía y luchar por nuestra tierra. Pocas banderas de Andalucía se ven en los balcones. Por lo visto es rancio plantear cambiar un sistema que vuelva a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres. Esta pandemia ha sido la oportunidad de oro para los que ya tenían riqueza y la puntilla para la clase trabajadora y para los más desfavorecidos. Según el informe sobre la desigualdad en el mundo 2022 elaborado por el World Inequality Lab, se confirma que la desigualdad no es inevitable, que es una elección política y que la desigualdad en 2022 es similar a la de comienzos del siglo XX. También es rancio hablar de clase trabajadora o clase obrera, pero no es nada rancia, entiéndase la ironía, la corrupción de algunos partidos, casos que se cuentan por cientos y que lamentablemente, según parece, se traducen en votos. Eso fomenta la mentira, más corrupción y el todo vale. Lamento que la política no sea amable. No puedo hacer estas críticas con una sonrisa. Los intereses de derechas e izquierdas son totalmente opuestos. Si no le contamos a nuestra juventud nuestro pasado, si no lo formamos políticamente, si alentamos los discursos xenófobos, machistas, inhumanos, nos arrepentiremos. Si no somos conscientes de dónde estamos en la escala social, nos arrepentiremos. Lo digo con motivo, porque Vox fue la segunda fuerza más votada en las últimas elecciones generales en este pueblo y eso es peligroso. Andalucía siempre ha sido una tierra solidaria y generosa, no lo olvidemos nunca. El mundo hedonista, individualista y de consumismo exacerbado que los medios de comunicación nos venden es mentira. No estamos poniendo a los niños y niñas de hoy día en el mundo real y la realidad es muy seria y muy cruda.
Estamos perdiendo derechos y el estado del bienestar por el que tanto han luchado nuestros abuelos y abuelas, nuestras madres y nuestros padres. Y los andaluces tenemos la enorme responsabilidad de elegir bien qué rumbo queremos que tome Andalucía, para hacer que nuestra tierra ofrezca un futuro brillante para los niños y niñas de hoy, que puedan tener un trabajo bien remunerado frente a los salarios de pobreza que tiene hoy día la mayoría, que puedan tener una vivienda y una familia y que no conozcan, espero, la precariedad de estos años. Andalucía se merece nuestro esfuerzo, nuestro amor, nuestra lucha y, sobre todo, se merece nuestra responsabilidad. Andalucía puede volver a ser una tierra con industria para aprovechar nuestros recursos y el enorme talento que aquí se produce y generar el valor añadido que nos enriquezca, porque Andalucía ya es una tierra rica, pero empobrecida. Andalucía puede volver a interesarse por la política con la responsabilidad de quienes quieren saber lo que de verdad pasa, y para eso hay que hacer un esfuerzo. Andalucía debe recuperar el espíritu de aquel 4 de diciembre del 77 que nos echó masivamente a la calle a reclamar nuestra autonomía. Solo con ese espíritu Andalucía será la tierra que soñamos la clase trabajadora, porque Andalucía es una de las mejores tierras del mundo y debe ser tierra de oportunidades. Vamos a cuidarla desde la política, y la política, créanme, somos todos y todas. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva!